Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy nos acompaña el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez. Bienvenido. Muchas gracias, Vino. Bueno, acabamos de arrancar el año, como el que dice, estamos en este inicio de 2025. ¿Qué retos y qué proyectos tiene previstos la consejería en estos próximos meses? Bueno, pues desgraciadamente nuestro reto pasa inevitablemente por reconstruir todo lo que la tragedia de La Dana nos generó. Es nuestro primer objetivo. Nuestro primer objetivo es restablecer, reconstruir, recuperar la sanidad pública valenciana para esos 850.000 valencianos que por aquel desgraciado 29 de octubre perdieron todo y queremos recuperarlo. Ya iniciamos a las 48 horas la recuperación con punto de asistencia sanitaria en todas las localidades, 57 centros de salud que fueron dañados total o parcialmente. En menos de 3 semanas los recuperamos para poderlos poner en marcha. Todavía aún tenemos 5 que estamos pendientes de ascensores, de radiología, 421 farmacias. Bueno, lo primero es recuperar la normalidad sanitaria en esto, que es lo que nos ocupa. Posteriormente, pues estamos en un episodio de una forma ya más transversal, como podríamos llamar, más cotidiana, ¿no? Estamos en un episodio de una estrategia de transformación digital importantísimo. Es el gran reto de esta consellería. La consellería en esta legislatura lo que queremos es innovar. Entendemos que todo aquello que no sea innovar es el cómplice de lo anterior. Tenemos que avanzar, tenemos que mirar al futuro. Y bueno, pues tan lejos como el viernes presenté en Alicante la inteligencia artificial para la radiología de tórax y músculo esquelético en todos los servicios de urgencias de la comunidad, de los hospitales de la comunidad y en los centros de salud. Lo vamos a instalar en Alicante, fue el viernes, y durante esta semana y la semana que viene será en Castellón y en Valencia. También estamos con el cupón precinto, que es la desaparición del precinto de las cajas de farmacia, de los medicamentos, para una norma que viene de los años 60, para hacer más, para facilitar la labor al farmacéutico, pero sobre todo, para buscar la seguridad al ciudadano, porque tenemos la trazabilidad del fármaco, por supuesto, el abordaje de listas de espera, por supuesto, el abordaje de mejoras en las condiciones laborales, por supuesto, el hecho de acabar con esa situación interminable para todos los opositores que supuso la lentitud exasperante de la OPE 16, 2016, 17, 18, que la estamos acabando ahora, y vamos pues avanzando en aspectos cotidianos e intentando agilizarlos. Ha empezado hablando de esa tragedia que fue La Dana. Sus prioridades están ahora, como bien ha dicho, en que todo vuelva un poco a la vida cotidiana. Pero ¿cómo fue en ese momento gestionar de golpe pacientes que necesitaban un tratamiento en los fármacos, centros de salud que de repente quedaron inoperativos, profesionales que a lo mejor no sabían dónde tenían que estar ubicados? ¿Cómo se gestiona una tragedia así en cuestión de horas? Pues mire, se gestiona cuando los gestores sabemos de qué va la sanidad. Cuando los que estamos dirigiendo la sanidad, previamente a dirigirlas, ocupamos puestos en primera línea. Entonces te marcas una hoja de ruta. Y te marcas una hoja de ruta donde pasa, porque en primer lugar, por supuesto, la restitución de la asistencia sanitaria en 24 o 48 horas, donde el director general de infraestructuras, que fue jefe de servicio de infraestructura del Hospital Clínico Universitario, que fue el presidente de la Sociedad Española de Infraestructuras Sanitarias, automáticamente se puso en contacto con todos los ingenieros y empezaron a trabajar. Se pasa planificando no solamente la dificultad para atender al paciente que puede movilizarse poniendo punto de asistencia sanitaria, sino pensando en que hay pacientes crónicos de hemodiálisis, pacientes crónicos con sintrón, pacientes crónicos con oxigenoterapia, que tienes que llegar al domicilio. Y tienes que buscar una estrategia, un plan de contingencia para poder llegar a todos estos sitios. ¿Y esto cómo lo haces? Porque previamente todos hemos trabajado en esto. Y lo hicimos en horas. ¿Cómo se consigue? En segundo lugar, viendo que si le doy la asistencia sanitaria y le llevo al diagnóstico, por decirlo en términos médicos, después tengo que ir a la terapia, a la farmacia. Y en la farmacia lo que dispusimos fueron de botiquines auxiliares, dispusimos de farmacias, convenios, tanto con la Cruz Roja y debo agradecer solo a la UME y los colegios de farmacéuticos de Valencia,
que llevábamos fármacos a su casa. Extendimos 550.000 recetas de crónicos más. Dejamos que los pacientes exclusivamente con su DNI se les dispensara el fármaco correspondiente, porque éramos conscientes de que lo que teníamos que hacer era facilitar, acomodar. No podíamos ir pidiendo tarjetas SIM, no podíamos, con un convenio que hicimos con los colegios farmacéuticos. Una vez resuelto esto, pasamos en el tercer estadio, pero el estado de 72 horas, a la salud mental. Pero no la salud mental a posteriori de lo que ha pasado con tratamiento psicológico, sino atendiendo a pacientes agudos que en ese momento se encontraban desconcertados, a pacientes agudos que se les había llevado la riada, todo, no tenían la medicación, y el día 2 de noviembre, sábado, a 72 horas ya teníamos equipos de psiquiatras en la zona, en Catarroja y en Albal. Y después, posteriormente, de una forma transversal, pensando clarísimamente en la salud pública. Teníamos que acometer el tema de la prevención de epidemias. Y ahí pues, debo agradecer la labor que tuvimos. Se creó una comisión mixta junto con el Ministerio, con el CAES, el Carlos III y nuestros propios técnicos de salud pública. Y debo reconocer que, bueno, pues la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de episodio de epidemia, aun a pesar de la catástrofe que hemos tenido con miles de hectáreas afectadas, con, bueno, pues con bajos, con lodos. Bueno. Entonces, todo esto también llevado con la comunicación. Mandamos 30 millones de SMS. Queríamos tener constantemente comunicada a la gente, queríamos tener informada a la gente qué es lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y después les pusimos algo que para mí sí que fue una experiencia, porque ha sido no voy a vivir, Dios quiera que no viva más una cosa como esta, ¿no? Pero fue la canalización de ese torrente de solidaridad que tuvimos con los voluntarios. Nos dimos cuenta que teníamos que canalizarlo porque teníamos que asegurar dos cosas. Uno, el hecho de que no apareciese intrusismo laboral. Tuvimos algún caso de gente que con toda la buena voluntad quiso ayudar y dijo que era quien no era. Y en segundo lugar, el hecho de garantizar la trazabilidad de los fármacos. Que esa exposición de solidaridad de todo lo que tengo en mi casa se lo doy a ustedes, pues nos supuso un problema de que, según la ley de medicamento, pues cada fármaco, cada caja de fármacos abierta supone un residuo que nosotros tenemos que garantizar. Hicimos una página web en 48 horas, de tal forma que estructuramos, canalizamos todo el personal voluntario. Después íbamos trabajando en el día a día, estuvimos sobre el terreno, estuvimos con nuestros compañeros, no nos tenían que contar nada, porque nosotros íbamos y lo veíamos. Nosotros íbamos y veíamos si faltaban vacunas del tétano. Nosotros íbamos y veíamos cómo estaba la disposición de personal que no podía asistir, no podía ir a su centro de salud porque no se podía movilizar. Y posteriormente pues hemos hecho un decreto ley para intentar recompensar en la medida posible la labor que hicieron todos nuestros compañeros de aquellas zonas afectadas. Todavía hoy tenemos problemas, como les he dicho anteriormente, 5 centros de salud que nos faltan. La radiología estaban en sótanos, en mi sótano y ascensores, y todavía hoy tenemos otro tipo de problemas como son los problemas derivados de la salud mental, donde hemos puesto 17 equipos de salud mental en aquella zona, donde hemos abierto 6 unidades de alerta temprana en los 6 hospitales de los departamentos de la Dana, y vamos trabajando. Hemos avanzado. Todavía nos falta mucho por avanzar, pero estamos en el camino correcto, y de tal forma que, junto con la colaboración con los alcaldes, estamos consiguiendo poco a poco, y yo creo que a día de hoy ya todos los centros de salud disponen de su cita previa, todos los centros de salud disponen de su asistencia al 100%. Lo que sucede es que pues tenemos más bajas laborales de las que toca, lo cual es absolutamente comprensible, y tenemos que ir supliendo en la medida de lo posible pues estas tachas. Quiero darles, por ejemplo, un dato que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo dieron, porque es un dato que pasa desapercibido a veces, pero retiramos 5.600 toneladas. 5.600 toneladas de alimentos, porque es un problema de salud pública, lo retiramos nosotros. 30 millones de SMS, 550.000 recetas, 421 farmacias que dejaron de funcionar porque las arrasó la Dana y tuvimos que recuperar, 57 centros de salud, un centro de especialidades. En fin, ha sido una labor ingente que yo creo que hemos ido superando,
y ahora pues espero que este año, estoy convencido que este año volveremos a la normalidad sanitaria. Hombre, desde luego son unas cifras que impactan, ¿verdad? Y al final, bueno, esto lo que pone también sobre la mesa es que la salud no para. La salud no se para porque de repente haya ocurrido una catástrofe, ¿no? Y haya imprevistos. Uno de los aspectos que ha comentado ha sido la salud mental. La salud mental era un aspecto que pasaba así como de puntillas en la sociedad española. Cuando llegó toda la pandemia de la COVID-19 empezamos a prestar la atención. Desde entonces cada vez ha ido teniendo más peso, ¿no? en los sistemas sanitarios. Por supuesto en la Comunidad Valenciana ahora con la DANA más aún. Pero independientemente de la DANA, en todas las regiones de nuestro país está sobre la mesa la salud mental, hay sobre la mesa programas, proyectos, iniciativas en materia de prevención, de tratamiento y también poniendo el foco en adolescentes y en niños, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este sentido en la Comunidad Valenciana? Pues mire, yo pienso, y es una opinión muy personal, y lo comentaba el otro día en un foro, la pandemia de la COVID-19 lo que hizo fue desestigmatizar la salud mental. Lo que hizo fue aflorar con total normalidad que hay problemas de salud mental y se equiparó a los problemas orgánicos. Nosotros, cuando llegamos a la responsabilidad de gobierno, lo primero que hicimos fue crear una oficina de salud mental y adicciones. Oficina de salud mental y adicciones que fue en agosto y en el mes de septiembre ya habíamos creado la primera comisión interdepartamental junto con la Consejería de Educación, la Vicepresidencia segunda en aquel momento y Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Sanidad, porque queríamos abordar el problema de una forma multidisciplinar. Porque yo no entiendo la salud mental sin un abordaje multidisciplinar, ya que hay problemas de salud, sanitario, hay problemas de educación, adolescencia, y hay problemas de servicios sociales, senectud, soledad no querida, ¿no? En el mes de enero, llevamos 6 meses, presentamos un plan de salud mental. Presentamos un plan de salud mental al principio de una legislatura, con la intención clara de ejecutarlo, y con 724 millones de euros de presupuesto. Lo voy a repetir otra vez, 724 millones de euros de presupuesto. Nosotros en el mes de septiembre, y esto nos ha permitido abordar la salud mental en la DANA con mayor tranquilidad, contratamos a 200 personas para configurar los equipos de salud mental. Mucho más que lo que se contrató en los 8 años anteriores. Son cifras, no es política, es la realidad. Y nos ha permitido abordar la salud mental en la DANA, la aguda y la posaguda, con mayor tranquilidad. Antes le comentaba datos de salud mental, aparte de los 17 equipos o de las 6 unidades de atención temprana que hemos puesto, tuvimos con 30 personas, montamos unidad psicológica para el tema en la feria de muestras, donde iba a estar todos los familiares de los personal en aquel momento fallecidos o desaparecidos. Nosotros lo que abordamos es bajo una estructura, insisto, multidisciplinar, donde vamos a la prevención, importantísimo, y al diagnóstico, y posteriormente al tratamiento. ¿Dónde queremos prevenir? En la salud mental infanto-juvenil. De ahí el hecho de colaborar estrechamente con la Consejería de Educación, donde tenemos ya 20 psicólogos en colegios, donde ya hemos creado 25 unidades de salud, 25 hospitales de día de salud mental infantil, para prevenir, para diagnosticar de forma precoz cualquier tipo de incidente y que lo podamos encauzar. Posteriormente, pues evidentemente también vamos a lo que podríamos denominar la salud mental del adulto, donde pues también tenemos 25 hospitales, hay un concurso que lo vamos a adjudicar ya de 25 hospitales de salud mental del adulto, por supuesto. Hemos creado muchas más plazas de psiquiatras. En Elda, el pueblo de Alicante, la cuna del zapato, pues no había psiquiatra y en este momento hay 5 psiquiatras. Por supuesto, lo hemos jerarquizado, por supuesto. Hemos creado más plazas de hospitalización de salud mental infantil. Les recuerdo que no llegaba a la quincena antes de llegar nosotros. Y posteriormente lo que abordamos es la salud mental del adulto mayor, que es la que tiene servicios sociales, para intentar evitar esos problemas de soledad no querida, de soledad involuntaria, y globalmente el tratamiento de la prevención del suicidio, con
Bueno, pues con equipos con detección precoz. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora, en el examen de salud escolar hay una pregunta que les hacen los psiquiatras, perdón, los pediatras, que con esta ya indica si va a tener algún tipo de patología. Queremos cogerlo desde muy temprano, porque lo que queremos es abordarlo. Yo soy un amante de la prevención, porque me da la sensación que cuando alguien enferma es un fracaso de la prevención. Y no hay es mejor prevenir que curar, dice el dicho, y es una verdad. Este mensaje ya lo han dicho algunos compañeros suyos que han pasado por este plató, que al final tratar a un paciente ya es un fracaso del sistema sanitario, que tenemos que tender hacia esa prevención, ¿no? Bueno, pues buenos hábitos, educar y todo lo que se pueda hacer por prevenir y evitar al final tener que hacer un abordaje más importante. Vamos, yo así lo demuestro en cualquier cosa que se puede prevenir. Hay otras que no. Claro. Pero, por ejemplo, en el tema de la vacunación, hemos intentado dar la vuelta acercando la vacuna al ciudadano, haciéndosela cómoda, haciéndosela accesible. Hemos movilizado este año en la campaña de vacunación de la COVID y de la gripe equipos móviles, acercándolos los fines de semana a las grandes ciudades. Hemos abierto todos los centros de salud sin cita para que se pudieran vacunar. En síntesis, lo que queremos es que la gente no enferme. No hay mayor indicador de salud que la ausencia de enfermedad. Otro de los temas que siempre está sobre la mesa y suele haber polémica en torno a ello es la falta de profesionales, sí o no, en qué ámbitos, si realmente hay una falta de profesionales o es que están mal encauzados. ¿En qué situación está la Comunidad Valenciana en este sentido? Pues mire, yo recuerdo, y lo digo de una forma machacona, la primera entrevista que tuve, que dije que nos enfrentamos ante 3 problemas: la atención primaria, la salud mental y después uno que era transversal, que era la falta de profesionales. Y hablaba de los 3 problemas porque los conocía, porque yo hasta el día anterior de ser consejero, pues veía pacientes. Y me daba cuenta que nos faltaban compañeros para poderlos contratar en vacaciones, que se jubilaba gente y no podías contratarlos. Yo además era el que veía organizaba los pacientes que nos enviaban de la atención primaria, tenía mucho contacto con la atención primaria, me daba cuenta que había personas, no se podía contratar. Y entonces lo expuse con conocimiento pleno. Yo no es que creo que están mal distribuidos, es que faltan. Y en este momento, y son cifras dinámicas, porque tengo más de 500 plazas presupuestadas sin cubrir. Tengo departamentos de salud donde no encuentro. Tengo departamentos de salud donde hemos tenido que hacer un decreto ley de difícil cobertura, que ahora parece ser en ese borrador que está por ahí de estatuto, da la sensación como que se tuviera que hacer, cuando en la Comunidad Valenciana ya lo estamos haciendo desde febrero del año pasado, desde hace un año, donde le damos una serie de bondades a los compañeros que van ahí, pues tales como hacer un concurso de méritos, tales como puntuarles 3 veces lo que se puntuaría en un sitio normal, tales como dejarles que vayan una vez a la semana al centro de referencia para que puedan ejercer aquellas técnicas en las cuales están capacitados, por ejemplo, a un cardiólogo, pues que vaya a hacer hemodinámica una vez a la semana. ¿Y todo esto por qué pasa? Todo esto ¿por qué pasa? Porque no generamos suficientes especialistas en este país. ¿Y todo esto por qué pasa? Pues porque aunque la capacidad sea de la propia comunidad autónoma, la responsabilidad de la formación sea de las propias comunidades autónomas, el Ministerio tiene la obligación de flexibilizar las unidades, los requerimientos de las unidades docentes sin alterar de calidad, para que nosotros podamos cumplir con el requisito que es necesario y sacar más plazas de MIR. No puede ser que se presenten 15.000 personas al MIR y solamente de 9.000 plazas. Claro. Pero es que esto es matemática pura. Hace falta una planificación de recursos humanos. Estamos ante la jubilación del baby boom. Estamos ante una situación donde se jubila más gente que acaba. Estamos ante una situación donde está creciendo extraordinariamente la sanidad privada. Estamos ante una situación donde hace falta una decisión global por parte del Ministerio de Sanidad para que todas las comunidades autónomas podamos disponer de más profesionales. No podemos meternos en luchas caínitas entre unos y otros. El otro día leía que una comunidad autónoma quiere quitarles el IRPF a los residentes. Que no va de esto.
Lo que va es que el Ministerio flexibilice las normas y los requerimientos para las unidades docentes y nosotros ya asumiendo nuestra propia responsabilidad ya los formaremos. Yo quiero formar a más profesionales y yo quiero intentar que los profesionales que formen, fidelizarlos y que se queden. Yo este año a todos los residentes que van a acabar les voy a ofrecer, en función de la especialidad, contratos entre 1 y 3 años estables. Mi obligación es satisfacer las necesidades sanitarias de los valencianos, pero hay competencias que no dependen de mí y las demando al Ministerio, se las demandé a Miñones y se las demando a Mónica García y se las demando a quien esté, porque esto no es una cuestión de colores, esto es una cuestión de sanidad, es una cuestión de justicia y es una cuestión de que dotar a las comunidades de los suficientes facultativos para que podamos dar la asistencia que se merecen los españoles. Claro. Ahora hablaremos de los MIR, pero es cierto que una de las cosas que ha mencionado, ¿no? Es que Valencia se encuentre, bueno, la Comunidad Valenciana se encuentre con zonas de difícil cobertura, que solemos pensar en zonas más aisladas o rurales, ¿no? Pues cuesta pensarlo. Y ahí, ante la no actuación del Ministerio, lo que os toca a las comunidades autónomas es coger las riendas y hacer cosas por atraer al talento y por retenerlo, que es lo más importante, porque claro, muchas veces también se forman aquí, pero luego se van fuera porque las condiciones son diferentes. Ya no tiene que ver solo con fuera de España, sino incluso fuera de la comunidad en la que se forman. En este sentido, en la Comunidad Valenciana estáis haciendo bastantes cosas por retener a ese talento. ¿Qué proyectos hay sobre la mesa para fidelizar a todos los médicos que tenéis y evitar tener todas esas vacantes? Pues mira, el primer proyecto, te lo he dicho anteriormente, es la fidelización de 1 a 3 años. Es decir, no tienen que preocuparse qué va a pasar cuando acaben el MIR. Yo me tuve que preocupar, y fue en el año 80 y ya no me acuerdo. Me tuve que preocupar. No quiero que se preocupen. Y lo que queremos es estabilizar el puesto de trabajo, pero no solamente desde el punto de vista de la estabilización laboral, sino de la estabilización científica, de conocimiento, dotarles de los medios suficientes para que ellos puedan ejercer todo aquello que el MIR, que es un modelo excelente de formación, les ha enseñado. De tal forma que hemos aumentado las áreas en agrupaciones sanitarias interdepartamentales para que ellos, si tienen que ir a un centro comarcal, puedan ejecutar, por lo que he dicho anteriormente, hemodinámica o radiología intervencionista o endoscopias, en centros de referencia, de tal forma que haya una continuidad asistencial, de tal forma que haya una continuidad en la formación, de tal forma que un ciudadano pueda ver que su médico, que lo ve en un centro comarcal, después cuando vaya al de referencia, también está. Porque de lo que se trata es de que fluya el conocimiento, de lo que se trata es de que el paciente cada vez sea visto no por distinta persona, sino por la misma persona que aglutina un equipo. Y esto es lo que estamos intentando conseguir. Más allá del tema de la difícil cobertura, que tenemos 6 áreas de difícil cobertura y que nos ha dado, pues la verdad es que un rendimiento yo creo que bastante satisfactoria. La prueba es que, pues, por ejemplo, lo que comenté anteriormente, los 5 psiquiatras de ELDA los hemos podido contratar así. Contactamos al acabar el MIR, por cierto, en este año, en el 30 de septiembre, después de pasar un verano infausto, por parte ya que no se tomó ninguna decisión por parte del Ministerio para intentar resolver ese problema que teníamos, que parece que se nos ha olvidado, porque todos lo hemos pasado y lo hemos pasado bien, cada uno hemos buscado nuestras propias estrategias, pero se podía haber buscado una estrategia común, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a ver cómo hacemos esto, ya que es una situación especial, y en vez de acabar el 30 de junio o el 30 de mayo, como acaban siempre, acaban en septiembre. Pues mire, yo el 30 de septiembre ya teníamos a 170 personas contratadas en la difícil cobertura. De tal forma que vamos avanzando, pero queda bastante más por avanzar y de lo que se trata es de que tengamos más oferta y de que podamos formar a más gente y contratar a más gente. Después ya lo fidelizaremos. Después ya intentaremos que se queden en función de las necesidades de cada comunidad. Usted decía hace un momento que parece mentira que la Comunidad Valenciana mentalmente, pues no crees que, pues mira, tengo 6 áreas así. Porque sí que las hay. Y áreas como, por ejemplo, la de Vinaroz, que al lado está Peñíscola, todo el mundo lo conoce, y Benicarló, que todo el mundo lo conoce, pero después está todo el tema de la parte norte de Castellón, bueno, pues, donde tenemos allí pueblecitos pues, muy pequeñitos y tenemos algunos problemas. Pero de lo que se trata es de buscar estrategias para
intentar la fidelización, para intentar la estabilización, para intentar que jamás falte una asistencia que está presupuestada, que es lo más importante. Claro. Al final hablamos muchas veces de salud universal en otros términos y este tipo de estrategias también forman parte de la salud universal, Sí, ¿verdad? El unirse todas las comunidades autónomas y tomar la misma decisión y no que cada uno vaya luego sí, pero por su lado. para eso hay un ministerio Claro. y hay un consejo interterritorial que tiene una labor de coordinar, que tiene una labor de consensuar, que tiene una labor de llegar a puntos de acuerdo común, que tiene una labor, en síntesis, de hacer esto de una forma uniforme, universal. Pero a veces pues da la sensación que esto se le olvida a las personas responsables. Si hablamos de la formación continua, de esos MIR, esos EIR, FIR, WIR, PIR, etcétera, estamos a punto de que haya una nueva generación. Ahora, en unas semanas, decidirán las plazas y los sitios en los que quieren empezar a formarse, ¿no? Y empezar esa vida pues, como profesionales sanitarios. En la Comunidad Valenciana, ¿cuántas personas esperan que se asignen o que opten a plazas en su región? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unos 800, hablo solamente de médicos, sí. Y a mí me gustaría llegar a más. Y pues yo llevo un año y medio, el año pasado ya estuve en la bienvenida, la despedida de unos y bienvenida de otros, y siempre les lanzo el mismo mensaje. El mensaje al que viene es un mensaje de bienvenido, ya has venido a casa, pero al que se va, estás formado, pero quédate en casa. Claro. Porque eso es la casa de todos. Eso es la casa donde nosotros los formamos y donde yo quiero que se queden. Esa es la casa donde quiero que se integren dentro de la propia sociedad valenciana. Quiero que con sus conocimientos, insisto, con el MIR, que para mí me parece el mejor sistema y que jamás se le ocurra a nadie. Hay bulos, hubo un momento bulo que querían cederlo a algunas comunidades autónomas, pues que todos esos conocimientos lo viertan sobre los ciudadanos. Me gustaría, insisto, formar a más. Voy a poner, mientras que esté yo, todas las facilidades para que vengan y para que se queden, y vamos a facilitar que se encuentren felices, porque lo más importante, amén del tema económico, pero tengo que recordar que soy la comunidad autónoma peor financiada. Tengo muchas dificultades. Yo no tengo ningún empacho en decir que si tuviera mejor financiación le subiría el sueldo al personal sanitario, porque creo que se lo merecen y porque creo, y ahí tenemos desgraciadamente el ejemplo de la Dana, que arriman el hombro cuando se tiene que arrimar, que es una profesión vocacional, que es una profesión de servicio, que somos una profesión humanística, que somos una profesión necesaria, que somos una profesión que da la sensación que nos quieren funcionalizar y nosotros no somos funcionarios, nosotros tenemos esa capacidad de servicio, esa capacidad de curar, vienen a demandar nuestra asistencia. Entonces yo les subiría el sueldo, pero lamentablemente no puedo, con lo cual lo que tendríamos que hacer, lo que quiero hacer, es facilitarles, por ejemplo, que se proyecten, tanto desde el punto de vista docente como investigador, para que puedan favorecer todas esas competencias que llevan dentro y que puedan encontrarse felices desarrollando algo más allá de la asistencia, docencia e investigación. Sí, porque al final, si hay una profesión en la que nunca para de estudiar, esos son los sanitarios, ¿no? Al final tienen que estar a la vanguardia, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Para eso lo que usted ha comentado antes, ¿no? De, bueno, que esté en un centro pequeñito comarcal, pero que pueda ir a un centro de referencia a seguir formándose, pues al final para dar la mejor experiencia también a los pacientes, ¿no? Y los mejores diagnósticos y tratamientos. Y eso va muy ligado también a la innovación, a la investigación, a la tecnología sanitaria, que al final, bueno, pues no podemos obviar que el futuro pasa por la salud digital. ¿Cuáles son los proyectos en esta materia en la Comunidad Valenciana? Pues mira, tenemos una estrategia de transformación digital que a mí me parece que es de los más innovadores de España. Debo recordar que no son palabras mías, son palabras de algún experto del ministerio. Nosotros no teníamos ningún tipo de estrategia digital. Ahora tenemos una secretaría autonómica que es, al cambio, una viceconsejería que se llama aquí, de transformación digital, donde tenemos una persona, el doctor Valdivieso, que es un experto en esto, y entonces lo que estamos haciendo es la digitalización plena, la pretensión de digitalizar plenamente lo que es la comunidad, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, historia única electrónica, anillo radiológico, cosas que parece mentira que en el siglo XXI, en el año 2025, no estuvieran, pero es que no estaba. Es que paradójicamente en mi comunidad te haces una analítica en un hospital y no lo pueden ver en otro.
no tenemos anillo radiológico todavía. Y tú dices, bueno, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues estamos montando una suerte de estrategia donde lo que queremos es trabajar el dato con un intercambiador interoperable, con una, vamos, data lake, con toda esta, todo este proyecto que lo que va a hacer es facilitarnos a los facultativos la asistencia, pero sobre todo lo que va a hacer va a ser facilitar al ciudadano la accesibilidad, la comodidad, el diagnóstico, para que con menos exploraciones podamos diagnosticar y tratarle de una forma más clara. Claro, al final facilita la vida del profesional y facilita también la vida del paciente, ¿no? Al final, pues el no tener que hacer largos desplazamientos para poder hacerse una prueba o no tener que llevarse la carpeta llena de papeles cuando va a un médico o a otro. Para finalizar, consejero, ¿cuáles son los retos que tiene por delante en este año? Pues los retos que tengo por delante en este año, creo que a lo largo de la entrevista se los he descrito, pero vamos, lo puedo resumir como un colofón a la entrevista, ¿no? En primer lugar, restituir en la zona de La Habana, en la medida de lo posible, la normalidad sanitaria. Sé que la normalidad sanitaria en las infraestructuras lo voy a hacer. Lo que también quiero es darle tiempo a mis compañeros que vivieron aquella noche con este decreto ley donde pues hay una serie de bonomías por los meses trabajados, por estar allí, porque lo pasaron muy mal y yo creo que es de justicia el hecho de recompensarlo. En segundo lugar, el ir imponiendo la transformación digital. Ya le he comentado que la semana pasada pusimos la inteligencia artificial, también en toras, la escuela de toras y músculo esquelético, también lo tenemos ya en mamografías. Vamos a sacar el concurso de historia clínica única electrónica. Esto es una obsesión que yo tengo porque en la primera parte de mi periplo político hace 25 años ya puse la Abucasis, que es la historia en primaria. Me hubiera gustado poner globalmente después también la hospitalaria, pero bueno, pues el tiempo no llegué a tiempo, pues esta vez sí que voy a llegar. Y entonces vamos a sacar el concurso ahora, creo recordar, en junio o julio. El tema del anillo radiológico y después algunos aspectos desde el punto de vista de marco normativo como muy locales, estatutarización de algunos servicios, estatutización de algunos hospitales, donde tenemos un montón de régimen jurídico personal, tenemos estatutarios, funcionarios, laborales a extinguir por el tema de esas concesiones y mi objetivo es intentar homogeneizar para que todos tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Sobre todo el mismo reconocimiento, que muchas veces, ¿verdad? Los sanitarios comentan, jóvenes, es que mi compañero tiene unas condiciones totalmente diferentes a las mías y estamos haciendo la misma labor día a día, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. Pues ese es uno de los objetivos que tenemos. Pues muchísimas gracias, Marciano Gómez, por acompañarnos en esta entrevista de Consalud TV. Yo creo que hay un año con muchas expectativas por delante que seguro que se cumplen y aquí le esperamos para poder comentar cómo ha terminado este 2025 y a qué nos enfrentamos en 2026. Pues lo agradezco y no sé si van a cumplir, yo espero que sí, pero trabajo, le vamos a echar todo el que haga falta, empeño e ilusión. Muchas gracias a ustedes.